Entre 150 y 160.000 personas se mueren todos los días a nivel mundial, de las que son, ¿cómo se dice? Que tienen su acta de función. O sea, que podría ser un poquito más, pero entre 150 y 160.000, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué pasa cuando alguien se muere? ¿No qué? Lo entierran, pero antes del entierro. ¿Ah? Mucho antes. O sea, yo estoy aquí, caí, pasó, bueno, me enfermé y eso hizo que me muriera. En el momento en que yo muero, ¿qué pasa? A ver, de unos, sale el espíritu. Bueno, Daniel está ya. Bueno, antes de eso, el corazón deja de funcionar. Claro, pues deja de funcionar, por eso les dije. Ahora, si el corazón no funciona, ¿qué pasa? No bombea la sangre. Muy bien, Marta. Y si no bombea la sangre, lo primero que se muere generalmente es el cerebro. Por eso ahora es la RCP que le enseñan a todo el mundo. Entonces, si lo encuentran tirado, dele, porque hace presión en el corazón, sube la sangre, el oxígeno y no se va a morir. Pero si sigue y no arrancó el corazón, deja de tener oxígeno todo el cuerpo y las células se mueren. Y si se mueren, empiezan a haber cambios de acuerdo al tiempo que lleve de muerto. Entonces al principio se va a poner duro, después se va a hinchar, después empieza a oler feo, porque las bacterias empiezan a comerse todo por dentro, todos estamos llenos de bacterias, así nos bañemos bien, tenemos bacterias por todo lado, y se empieza a podrir y tarde o temprano termina oliendo feo. Eso es más o menos lo que va a pasar. Y ahorita vamos a ver que Lázaro llevaba 4 días muerto. O sea que ya debería estar hinchado y oliendo feo. O sea, miren que nos vamos contextualizando ahí, porque es importante ese detalle, porque él hace énfasis de que llevaba 4 días muertos. ¿Quién necesita bosquejo? Levanten, les van a repartir bosquejo. Si a la muerte no quieres temer, en Cristo debes creer. Si a la muerte no quieres temer, en Cristo debes temer. ¿Qué creen ustedes que es lo que más miedo da a morirse? No saber qué pasa después, muy bien, ¿qué más? No saber dónde vamos, ¿qué otra cosa? Lo que uno deja, qué pasará con los hijos, qué pasará con la esposa, qué pasará. O sea, miren que alrededor de la muerte giran muchas cosas. No solo el que me morí y voy a empezar a oler feo, no solo que no sé a dónde va, sino que también hay muchas cosas alrededor de eso. Y si yo les preguntara a ustedes cómo quisieran morirse, de una, sin dolor, o sea, ¡pa! Estamos aquí parados y, bueno, yo creo que en eso coincidiríamos todos, ¿no es cierto? Pero mejor no morirse. Entonces vamos, versículo 11 y 14, y después le dijo, nuestro amigo Lázaro está dormido, pero lo voy a despertar. Entonces sus seguidores le dijeron, Señor, si duermes, ¿qué va a sanar? Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que estaba hablando del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto. O sea que la muerte es una realidad de la cual no vamos a escapar ningunos. Nada que hacer. O sea, tarde o temprano estamos obligados a llegar a ese punto. Nada que hacer. O sea, es algo que no podemos evitar como humanos. O sea que la muerte es una realidad. Había algo interesante entre el funeral de esa época de Jesús y el funeral de ahora. En esa época duraban sin comer hasta el momento en que ponían el cadáver en la tumba. O sea que eso era muy rápido, pero podían durar un día sin comer hasta que no pusieran el cadáver. Y luego arrancaban 7 días en los cuales la familia se quedaba en la casa y toda la gente venía a visitarlos.
Y habían señoras especiales que se la pasaban gritando y llorando todo el tiempo por esos 7 días. ¿Hay alguna comparación con lo que hacemos hoy en día? Pues casi ninguna, porque cuando se muere se lo llevan a la funeraria, a arreglarlo, no sé qué, y vuelve y lo tenemos un día, si acaso en la velación, al día siguiente va a la cremación o al entierro y ya. Aquí duraba 7 días haciendo un duelo permanente. La gente les traía comidas a la familia que estaba llorando, los vecinos, y luego esos 7 días habían 30 días en los cuales la familia seguía de duelo. O sea que miren que era mes largo que estaba relacionado con la pérdida de esta persona. O sea, era como un contacto muy cercano con la muerte. O sea, el muerto estaba ahí alrededor, ellos no embalsamaban como lo hacían otras culturas, aplicaban todas las hierbitas de olor para mitigar el olor del muerto, pero como no lo embalsamaban, pues se iba a descomponer más rápido, el olor era muy fuerte. Entonces esos 7 días era ahí expuestos a un olor fuerte, y el resto de los 30 días entonces no se podían maquillar, no podían hacer ciertas cosas que mostraran algo de alegría. Entonces miren un contraste bien marcado entre lo que hacen con un muerto hoy en día y lo que se hace en esa época. O sea que para ellos el hecho de que se muriera Lázaro era una cosa muy, muy, muy fuerte. Y definitivamente la muerte es una realidad. Y luego vamos al versículo 15, luego saltamos 17, 19. Me alegro por ustedes de no haber estado allí, porque ahora ustedes creerán en mí. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, llamado el gemelo, les dijo a los otros seguidores: vamos nosotros también a morir con él. Luego Jesús llegó y se enteró de que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, así que muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Entonces vuelve básicamente y nos dice: lleva 4 días muerto. O sea que no hay chance de que no esté muerto, porque Jesús ya había hecho 2 resurrecciones, la hija de Lázaro y la hija de la viuda. Pero la gente dice que la niña no se había muerto y el joven tampoco. Y como no había ningún aparato para poder saber si se había muerto o no, pues que no era claro. Entonces aquí en el último acto de resurrección, Jesús deja claro de que sí estaba muerto, que no había chance de que no estuviera muerto, porque ya estaba 4 días ahí, ya tenía los cambios normales de un muerto. Y aparte de eso había mucha gente. Donde estaba Betania era por donde pasaba la gente para Jerusalén, y Jerusalén en ese momento estaba entrando en la Pascua. O sea que la cantidad de gente que estaba llegando en ese momento era muchísima. Pueden decir que habían miles ahí alrededor en ese momento. Y dice que muchos de los judíos habían venido a consolar a Marta y María. O sea que lo que iba a pasar no fue inventado, y iban a haber muchos testigos. Los milagros son una realidad. Y por eso hace tanto énfasis en ese contexto. Mucha gente en un sitio público con 4 días de muerto. Porque él quería que vieran que sí había habido un milagro, a pesar de que llevaba haciendo muchos milagros antes. Ahora, el libro de Juan nos explica en el 20, 30, 31 cuál era el propósito, porque ahí se narran muchos milagros. En el Juan 20, 30, 31 dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. El propósito de todos los milagros era que creyeran que realmente Jesús era el Mesías, realmente Jesús era el Hijo de Dios, y que creyendo en Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, pudieran tener vida eterna. Ese era el propósito de todos los milagros que habían sucedido, y era parte del propósito
que tenía en este momento Jesús al llegar a donde Marta y María, donde estaba muerto Lázaro. O sea que si a la muerte no quieres temer, en Cristo debes creer, porque la muerte es una realidad y los milagros también son una realidad. Y luego saltamos ya al texto, Juan 20, 27. Marta supo que Jesús había llegado y fue a encontrarse con él, pero María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún así sé que si tú le pides algo a Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: yo sé que él volverá a vivir cuando sea la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que iba a venir al mundo. Y aquí es interesante todo lo que conoce Marta de Jesús, porque le dice Marta a Jesús: Señor. Ustedes se acuerdan que esa palabra Señor estaba enfocada al Supremo, al que mandaba. Entonces ya Marta sabe que Jesús es el Señor, el que manda, el que está en control de absolutamente todo. Y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Reconoce que sí tiene el poder de sanar, que si él hubiera estado aquí, Lázaro no se hubiera muerto. Pero dice: bueno, no estuviste aquí, ya se murió, pero aún así sé que si tú le pides algo a Dios, Él te lo dará. Si tú le pides algo a Dios, Él te lo dará. Reconocimiento también de que Él estaba en comunión con el Padre, que Él estaba enviado por el Padre y que todo lo que Jesús le pidiera, el Padre lo iba a dar. Y en este caso era que Lázaro resucitara. O sea, Marta ya tenía claro qué era lo que le estaba pidiendo a Jesús. Jesús le dijo: tu hermano volverá a vivir. Y a mí que le dice: sí, tienes toda la razón, todo lo que estás diciendo, yo soy tu Señor, yo puedo orar y el Padre lo va a resucitar. Marta le dijo: yo sé que Él volverá a vivir cuando sea la resurrección en el día final. Los judíos creían que sí iba a haber resurrección en el día final, porque había otra fracción que eran los saduceos que no creían en que hubiera resurrección. Entonces siempre estaban peleando, pero ellos, que eran parte de los fariseos, sí creían en la resurrección. O sea que sí iba a haber resurrección. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Entonces aquí no solo le está diciendo que no se refiere a la resurrección, sino que además de la resurrección va a haber otro elemento aquí, y es la vida eterna. Entonces tenemos dos elementos aquí: resurrección versus vida eterna. Dos cosas diferentes. Ahora, cuando estamos hablando de resurrección, ¿de qué estamos hablando? De que se murió y volvió a vivir. Muy bien. Y cuando estamos hablando de vida eterna, que no se muere. Son como dos cosas contradictorias, ¿no les parece? Porque para que haya resurrección debe haber muerte, pero para que haya vida eterna, pues quiere decir que no hay muerte. O sea, es dos cosas ahí como interesantes de manejar: resurrección y vida eterna. Y luego entonces Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Ahora, Él no dice: yo hago resurrección y doy vida. Está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vida. O sea, que Él es el que origina la vida. O sea, Él es el origen de todo. Y vemos varios textos que dice que en Jesús
Él estaba desde el principio, que Él fue el que creó todo y que todo fue creado para Él. O sea, que Él es el creador mismo, que Él es Dios mismo. Y por eso dice ahí, yo soy la resurrección y la vida. Él es el origen, Él es resurrección, Él es vida. Y aquí empieza con un juego de palabras interesantes, porque dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y ahí entra el concepto de vida eterna. O sea, que a pesar de que yo muera, voy a tener vida eterna. Aunque muera, vivirá. El concepto de vida eterna. Ahora, ese concepto de vida eterna arranca ¿desde cuándo? ¿Desde qué? Desde que se cree en Jesús. ¿Sí? ¿Cateos? Desde que se cree en Jesús. Si yo creo en Jesús como mi Salvador, reconozco que vino a morir en la cruz por mis pecados y le pido que venga a tomar el control de mi vida, en ese momento yo ya tengo vida eterna, aunque no me haya muerto. Por eso dice que aunque muera, vivirá. Entonces, ¿queremos tener vida eterna? Pues debemos creer en Cristo. Y cuando creo en Cristo y deposito toda mi fe en Él, reconozco que Él murió por mis pecados. Cuando le pido a Dios que me perdone por mis pecados, acuérdense, soy sellado con el Espíritu Santo como garantía de que va a haber vida eterna y que va a haber resurrección. Son las arras de lo que va a venir después. Entonces, cuando creo en Él, me sella, como cuando yo doy las arras, se llama así en negocios, ¿todavía o no? Entonces doy las arras garantizando que yo voy a comprar o que vamos a hacer el negocio. A eso se refiere ese pasaje de Efesios cuando dice que al que creyó, oyó el evangelio que trajo la salvación, esos fueron sellados como garantía de lo que va a venir después. Esa garantía es las arras. Entonces, desde que yo creo en Jesús, yo ya voy a tener vida eterna. No necesito morirme para tener vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. O sea, creo en Él, tengo vida eterna. ¿Desde cuándo? Desde que creo que en Él. No necesito morirme para tener vida eterna. O sea que los que tenemos a Jesucristo como Salvador, que estamos siendo sellados con el Espíritu Santo, tenemos vida eterna. Desde ya. No necesitamos morirnos. O sea, estamos en Cristo con vida eterna. ¿Se han puesto a pensar en ese privilegio tan grande de tener la certeza de que tenemos vida eterna? Que aunque muera vamos a vivir. Porque ahorita, como decía Daniel, una de las expectativas más grandes, ¿qué va a pasar después de la muerte? Hay gente que dice que nada. Ahora imagínense cómo será la angustia de morir sin saber qué va a pasar. Hicieron un estudio científico mirando la forma en que moría la gente que tenía una relación con el Señor Jesucristo y los que no. Y la forma de morir era totalmente diferente. La cara de los que se morían teniendo una relación con el Señor Jesucristo era una cara de paz y tranquilidad, versus la cara de los que no tenían al Señor Jesucristo y la angustia y el desespero de estarse muriendo. Interesante que eso lo están midiendo. Ahora están midiendo también las oraciones en cuidado intensivo. ¿Cómo les va a los pacientes que oran por ellos y ellos oran versus los que no oran por ellos y no oran? Pero sí hay diferencia. Ahora, ¿cómo quieres enfrentar la muerte? ¿Con tranquilidad o con angustia? ¿Cuántos de aquí saben cuándo y cómo se van a morir? Nadie. Pero ¿cuántos saben, cuántos podrían alistarse para tener vida eterna? Todos podemos alistarnos para tener vida eterna, pero depende de mi decisión, de mi relación con el Señor Jesucristo. Entonces no puedo saber cuándo o cómo me voy a morir, pero sí puedo saber si tengo o no tengo a Cristo como mi Salvador.
O sea que la pregunta que hace Jesús ahorita al final la tenemos que responder nosotros. Porque dependiendo de la respuesta que le demos a la pregunta que hace el Señor Jesús a Marta en ese momento, va a depender si tengo o no tengo vida eterna. Va a depender si puedo morir tranquilo o no puedo morir tranquilo. Y yo creo que todos queremos morir tranquilos. Y luego le dice, si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. Entonces, aquí agrega otro elemento, vivir y creer. No es solo creer, sino que mi creencia se refleja en mi modo de vivir. Si creen y viven. O sea, no es solo creer, tiene que haber una evidencia de que eso que yo creo afecta mi vida y cambiamos la forma de hacer las cosas. Y ahí vendría mi vida antes de haberle dicho a Jesucristo que sea mi Salvador, que venga, que reconozco que murió en la cruz por mí. ¿Es diferente a la vida que tengo ahora? ¿Hay un antes y un después? Porque debe haber un antes y un después. No quiere decir que yo sea perfecto, pero yo no puedo seguir haciendo lo mismo que hacía antes. Algo tiene que cambiar. Por eso le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que cambiar, tiene que haber algo diferente. Y aquí le está diciendo eso, crees y vive en mí. Realmente no morirá jamás. Y luego le pregunta, ¿crees esto? Sí, Señor, le dijo Marta. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que iba a venir al mundo. Y la pregunta que Jesús nos hace a cada uno de los que estamos aquí es si creemos que Él nos da vida eterna, si creemos que vamos a resucitar. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Mesías que Dios envió a morir por mis pecados? Porque esa pregunta que le hizo a Marta nos la hace a cada uno de nosotros. ¿Qué responderías? Podrías decir como dijo Marta, sí, Señor, porque eso depende cómo vas a llegar al día final. Sí, Señor. ¿Cómo llegamos? ¿Estamos viviendo como si tuviéramos vida eterna? La resurrección, que no quiero entrar en detalles en este momento, básicamente es un evento en el cual vamos a tener un cuerpo como el que tenemos ahorita, el día final, cuando venga el Señor. Eso va a ser la resurrección, un cuerpo, cuando dice Pablo de incorruptible contra el cuerpo corruptible que teníamos. Eso es básicamente. Pero aquí tenemos un paquete. Y Jesús nos está preguntando, independiente de tu teología acerca de la resurrección, porque hay unos que dicen que es antes, que es después, que bueno, aquí hay muchísimas cosas, básicamente es que vamos a tener un cuerpo diferente cuando estemos en la presencia del Señor. Cuando venga el último día, cuando haya el juicio final, vamos a tener un cuerpo, todos, los que creyeron y no creyeron en Jesús, solo que el destino final va a ser diferente. Cuando habla de vida eterna también nos deja algo ahí y es muerte eterna. O sea, aquí promete vida eterna, pero los que no reciben esa promesa que tienen, muerte eterna. Y son dos cosas en las cuales debemos elegir. No podemos elegir cuándo o cómo nos vamos a morir, pero sí podemos elegir si queremos muerte eterna o vida eterna. Que el Señor nos ayude a tener claridad de si tenemos vida eterna y vamos a ser resucitados con Él en el día final. Básicamente es eso. No hay teología, hay decisión. Y es supremamente sencillo. Porque la pregunta final fue, ¿crees en esto? Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.